Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, las ganas de enseñar de los docentes no deberían ser superior que el afán y la capacidad de aprender de los estudiantes. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir las tablas de multiplicar usando la función tablas de multiplicar. Se plantea la solución en un programa de 41 líneas. En la línea 4 se importa la librería Foundation.h del entorno de programación de Objective-C. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función entonces, tablas de multiplicar, o sea la función TM de la línea 17 a 22. Esta función recibe como parámetro una variable n, que será el número al cual se le va a mostrar la tabla. Y simplemente se usa un ciclo, línea 20, para 1 de 10, desde 1 hasta 10. Y se imprime entonces esta tabla. Simplemente se va a multiplicar y que va variando por n, mostrando así el resultado. Esta función se invoca tantas veces se quiera mostrar un número diferente, la tabla de un número n. Y se invoca desde la función ejecutar, que la vemos en las líneas 23 a 32. Vemos que en esta función entonces se crea un puntero para invocar la función tabla de multiplicar en la línea 30. Y se envía como parámetro el número que el usuario ingrese. Vamos a mostrar así 10 tablas diferentes, ya que el usuario va a ingresar 10 números a mostrar la tabla usando un ciclo. Usted puede visitar esta tutoría en TurboC, allí hay una explicación más detallada del uso de funciones y de ciclos. Aquí vemos un programa orientado a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Recuerde que una clase entonces se va a usar a través de objetos que se instancien de ella. Cada objeto será diferente entre sí, pero reutilizarán la misma clase, el mismo código. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. La interfaz la vemos en las líneas 6 a 9. Entre las directivas @interface@end. En la interfaz damos nombre a la clase como función tablas de multiplicar, hacemos referencia a la clase NSObject y declaramos entonces los atributos de esta clase. Entonces declaramos X y número como atributos. Aquí entonces recuerde que los atributos son variables de instancia que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. En la interfaz línea 7 vamos a invocar la función o a declarar mejor la función ejecutar. Para declarar funciones en Objective-C, primero se indica el nivel de la función con guión para métodos de instancia, luego el tipo de retorno void para funciones que no retornan datos y el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y en la línea 8 declaramos la función tabla de multiplicar, tampoco retorna datos, se llama tm y recibe como parámetro una variable de tipo entero llamada n. Recuerde que los parámetros se separan con 2 puntos, cada parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con eso queda lista la interfaz. El compilador ya sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de la clase función tablas de multiplicar. Veamos la implementación, líneas 11 a 33. En la implementación internamente el compilador importa la interfaz. Para programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. Veamos entonces el constructor. En la línea 12 a 16, este constructor init no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros de entrada. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia, en este caso no es necesario inicializar ninguna de las dos variables. El constructor se invoca cuando se instancien objetos de la clase función tablas de multiplicar, o sea en la línea 37. Con esto queda lista la implementación y la interfaz de la clase función tablas de multiplicar.
Para usar esta clase, entonces, usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importar estos archivos, evitando así copiar y pegar todo el código. Vamos ahora a crear un objeto de esta clase en las líneas 35 a 41 en el main, el método de inicio. Línea 37 se crea un puntero llamado bj de la clase función tablas de multiplicar. Ese puntero debe apuntar a un objeto de esta clase, por eso se instancia, o sea, se reserva memoria dinámica invocando el método alloc y luego se invoca el constructor init, definiendo así en memoria la estructura de un objeto de la clase función tablas de multiplicar. obj apunta a este puntero, o mejor, el puntero obj apunta a este objeto, espacio de memoria. Ya se puede usar el puntero obj para usar la clase. Entonces en la línea 38 entre corchetes se nombra el puntero y se invoca la función ejecutar. Así el compilador irá de la línea 38 a la línea de la función ejecutar, o sea en la línea 23, y continúa con la solución del problema. Ya sabe que la función tabla de multiplicar se invoca desde la función ejecutar. Por último, línea 39, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita mostrar las tablas de multiplicar usando una función. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus.